Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad, con los brazos abiertos. Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Con los Brazos Abiertos. Quien les habla, el diácono Miguel, les desea un muy feliz y bendecido domingo. En esta mañana otoñal, podemos decir casi primaveral, porque está lindo. Mirá la cara de una mañana que uno lo hace despertar, amanecer con alegría, contentos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, contento, señor, contento. Feliz domingo para todos. Muy buenos días, muy feliz domingo, pero discrepo, hace frío. Bueno, acá estamos, muy buenos días, amables oyentes. El doctor Miguel Nahuel, como siempre, los saluda con el cariño, agradeciendo la apertura de las puertas de vuestra casa, de vuestro corazón. La alegría de estar, como decimos nosotros, con el equipo completo, junto a Laura, junto a Juan Pablo, junto a Miguel. Y agradeciendo también a Nahuel, que nos acompaña de los controles técnicos, y ni que decir que la alegría es contagiosa. Siempre hay una expresión matemática que me gusta repetir: las tristezas compartidas se dividen, las alegrías compartidas se multiplican. 4 dividido a 4 da 1, 4 por 4 16. Así que estamos con la alegría. Entonces, para todos, muy feliz domingo. Auspicia este espacio Asociación Civil Con los Brazos Abiertos, al servicio, defensa y bienestar de los adultos mayores y enfermos. Obra ideada por el Padre Vitale. Con los brazos abiertos, ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mi palabra. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo a ustedes estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la del mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir: me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla ustedes crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos oyentes de Con los Brazos Abiertos, estamos en el 6º domingo del tiempo pascual, caminando ya hacia la fiesta, la solemnidad de la Ascensión y de Pentecostés. La liturgia de este domingo nos invita a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que podamos convertirnos en morada de Dios, en constructores y hacedores de una nueva convivencia donde la verdad evangélica, la justicia, el amor, la paz, nos conviertan en hombres y mujeres maduros en la fe. Es decir, ser morada de Dios a la luz de la Pascua implicará a cada persona cristiana, a cada bautizado, asumir la vocación y la misión de ser un lugar de encuentro entre Dios y la humanidad, entre la compasión de Dios y la fragilidad humana, entre el perdón de Dios y el pecado humano, entre la ternura de Dios y la vulnerabilidad de cada uno de nosotros. En tiempos, como se dice ahora, de movilidad humana, muchas veces no elegida, muchas veces padecida, ser morada de Dios significa hacerse capaz de recibir con los brazos abiertos cordialmente a quienes han sido excluidos, ya sea del sistema social, cultural, político o religioso, de su tierra, de su patria, ofreciendo palabras, gestos concretos en una esperanza que se traduzca como caridad solidaria, como amor solidario. Y así lo está haciendo un grupo de laicos dentro de la iglesia de la Arquidiócesis de Montevideo, acudiendo, recibiendo a aquellos que han sido excluidos de sus tierras. Esperar al Espíritu, es decir, esperar al Paráclito, al Defensor, no es una realidad estática en la vida de la Iglesia. Tampoco será quedarse en una zona VIP de confort, sin comprometerse con la historia y con la realidad, encerrados en las sacristías, en comunidades muchas veces aquilosadas, enfermas por el encierro, al decir del Papa Francisco. Se trata más bien de confiar en las promesas de Jesús, en orden a consolidar la identidad, a fortalecer la vida, y la vida también no solo humana sino espiritual, y acompañar la misión de la comunidad. Discernimiento, comunión y parresía, como dice el cardenal Daniel, fueron, son y serán necesarios para salir al encuentro del mundo y anunciar el Evangelio. Y eso también lo vemos cuando afirmaba nuestra querida Nazaria Ignacia, cuando decía que no sepamos ni de miedos ni cobardías, hay que bajar a la calle sin perder lastimosamente el tiempo. Ese es el motor que nos debe dar, la energía que nos debe dar el esperar al Espíritu, al Paráclito. La misión del Espíritu de enseñar y recordar no es la de hacer una memoria arqueológica que evoque con nostalgia las glorias del pasado, de una iglesia santa y triunfante, sino
una actualización, una profundización de la presencia de Jesús de Nazaret en la memoria viva de la Iglesia. Iglesia santa, pero necesitada permanentemente de purificación, sí, de purificación por nuestras propias miserias. El desafío de la comunidad cristiana será siempre recibir la presencia del Espíritu, que le invitará a vivir en una dinámica permanente, constante de fidelidad a las enseñanzas de Jesús y al magisterio de la Iglesia, al que muchos se han olvidado, y de creatividad en ese anuncio de su mensaje. Podríamos decir que sin memoria fiel no hay identidad, y sin creatividad, como dice un teólogo, no hay anuncio evangélico. Para cada tiempo debemos tener una estrategia, una estratagema para saber cómo llevar el anuncio de esa buena noticia. Y si nos vamos a la paz de Jesús, la paz que ofrece Jesús a sus discípulos no nace de la ausencia de conflictos, de guerra, ni de la inercia de quien no se involucra en los acontecimientos de la historia, como decíamos recién, sino de la confianza que ofrece el resucitado, Jesús, el resucitado, a quienes se animan a seguirlo radicalmente. No podemos seguir a Jesús a medio tiempo, ni con tibiezas, o sí o no, o blanco o negro, con fuerza, ser radicales en eso. La paz que ofrece el mundo no es una paz verdadera, sino, como también dice un escritor, una negociación de partes, a través de la cual se quieren evitar confrontaciones. Y muchas veces se culmina con contubernios, donde hay complicidad y no hay paz, donde hay infidelidades, no hay paz, donde hay mentiras, no hay paz. Allí donde sea necesario negociar la fe, la vida y los valores, no puede existir jamás una paz verdadera. Por lo tanto, los valores espirituales y evangélicos no se pueden corromper ni trastocar por más ideologías de moda, muchas veces convertidas en leyes inmorales. Eso no se puede negociar. Los seguidores de Jesús estamos llamados a ser signos de contradicción, por querer construir un mundo más humano, más fraterno y más solidario. Buscar la paz, hermanos, implicará muchas veces ir contracorriente, como dice el Papa Francisco, contracorriente del consumismo, del hedonismo, del relativismo feroz, dentro y fuera de la Iglesia. La paz, como don de Cristo resucitado, siempre invita a buscar caminos de diálogo y reconciliación basados en la verdad. Un cristianismo que apelara a la mentira, a la falsedad, para justificar una ideología, seguramente y sin seguramente se apartaría del camino que el mismo Jesús de Nazaret trazó con sus palabras y sus gestos. Hermanos, que tengamos la audacia, la valentía, el coraje de abrirnos al Espíritu Santo para transformarnos en hombres y mujeres de fe, de esperanza, de amor, para que podamos erradicar la maldad, la corrupción, la impiedad que asfixia a nuestra sociedad. Solo así seremos los constructores y hacedores de la paz, pero de la paz que proviene del Espíritu de Dios. Que así sea, para mayor gloria. Amén. Amén. Que así sea.
¿No oye? Venga a Maico, especialistas en audífonos, 18 frente al Entrevero. Consulte a su médico. El Instituto de Formación y Capacitación del Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza forma vendedores profesionales desde 1952, brindando cursos que facilitan una rápida inserción laboral, continua apertura y actualización de cursos. Consulte por el teléfono 2924-3827, de lunes a viernes de 13 a 18 horas. Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza. Estudio Contable Contadora Gabriela Perciante. Aperturas y clausuras, declaraciones juradas, IRPF. Trámites en DGI, BPS, Ministerio de Trabajo y Banco de Seguros del Estado. Teléfonos 908-7637 o 096-333-232. En el Super Pinar, Don Tomás. Carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Especialistas en cortes premium de exportación. Solo carnes de novillo desde el frigorífico a su mesa. Don Tomás. Carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Atención, nueva cuenta HábitatNet 3621, con los brazos abiertos, llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cuenta HábitatNet 3621, con los brazos abiertos. Buscas al Señor y Él te espera con los brazos abiertos. Ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí. Presenta Óptica La Mesón, en sus dos casas, de 18 de julio 1530 frente a la Iglesia del Cordón y Morales 2560 bis, esquina Avenida Italia, frente al Hospital Británico. Y en este espacio que auspician los amigos de Óptica La Mesón, tenemos varias cositas para invitarlos y para compartir. En primer lugar, a saludar a los operadores de esta radio que el 24 celebraron su día. A Mauro, a Bruno, a Nahuel, a Joaquín, a Fernando, a Paula, a todos. Gracias por estar siempre ahí, tratando de dar una mano y atentos a todo. Y queremos saludar a los frailes de los conventuales, porque ayer fue elegido como nuevo ministro general de los frailes menores conventuales, el 120 sucesor de San Francisco, en el Sacro Convento de Asís, en Italia. Me refiero a Fray Carlos Trovarelli, que pertenece a la provincia religiosa de San Antonio de Padua, de Uruguay y Argentina. Nacido él en la provincia de Río Negro, República Argentina, nacido allá por joven, mirá, el 22 de junio del 62. Así que un superior general de los conventuales, que pertenece a la provincia del Río de la Plata. Así que unas bendiciones grandes y paz y bien para toda la comunidad de los franciscanos. Y ayer estuvo cumpliendo nada menos ni nada más que 80 años el padre Antonio Quechejian, salesiano, de la parroquia armenia, un hombre con un espíritu y una jovialidad impecable. Así que para el padre Antonio un fuerte abrazo y nuestras oraciones para que siga en esa lucha diaria en tanta labor que tiene. Y mañana está cumpliendo sus primeros 85 años un amigo de esta audición, un compañero, un padre, un pastor. Me refiero a Monseñor Miguel Barriola. Mañana vamos a cruzar hasta la otra orilla para compartir la Eucaristía, y le van a dar en el seminario, junto con los rectores del seminario y el arzobispo, van a celebrar la Eucaristía y hacerle un homenaje sorpresa. Así que Dios mediante estaremos cruzando el charco para estar junto
con el padre Miguel, con nuestro querido padre Miguel Barriola. Y tenemos alguna otra cosita más antes del santoral. Quería compartir que días pasados una organización que se autodenomina Libres Pensadores, que seguramente no son muy libres porque continúan con los ojos en la nuca, viviendo como hace 100 años atrás, sobre la misa que se celebró el 18 de mayo en la Catedral Metropolitana. Esa declaración tiene varios errores y horrores. En ese comunicado comienzan algo menor, diciendo que uno de los generales, el general retirado Manini, no asistió, que asistió con uniforme, y no fue así, es un error, estaba de particular. Hacen referencia a la capilla del hospital militar, y se ve que no saben que esta capilla no fue hecha ahora, está creada desde la fundación del hospital. Solo lo que se cambió fue el lugar dentro de la institución, con la aprobación del entonces ministro de Defensa, Fernández Huidobro. Y los gastos no fueron cubiertos por el Estado, sino los gastos que implicó el recondicionar esa capilla fueron cubiertos por particulares que ofrecieron voluntariamente colaborar con esa restauración. Y que siempre acusan también de que hay un capellán que es un coronel retirado, me refiero al padre y amigo, el padre Genaro Luzararián, como algo novedoso, y no es así. Siempre el hospital primero estuvo con monjas durante muchísimos años, varias décadas, con las capuchinas, hasta que por reducir el personal religioso se tuvieron que retirar. Pero siempre hubo un capellán. En los últimos años, creo que más de 30 años atrás, estuvo el cura Pérez Foti. Incluso viajó a las misiones de paz en varias oportunidades a distintos lugares para acompañar y servir a todos los militares, fueran católicos o no católicos, reconociéndole en todas las épocas el loable servicio que se cumplía en ese momento, acompañando al paciente. No, y dos pequeñas aclaraciones, porque yo leí el artículo que tú estás diciendo, Miguel, también. El artículo dice que el cargo de capellán fue derogado por la ley y por lo tanto no debería haber un capellán, lo cual es un absurdo. El cargo de capellán, digamos, civil fue derogado por la ley, pero el encargado de una capilla es el capellán. Exactamente. O sea, es un término que se usa, que no implica ningún cargo, y este cargo no le cuesta un peso al Estado, porque el Estado no le paga un sueldo por ser capellán. No. O sea, se eliminó el cargo, pero hay un encargado que se llama capellán porque es el encargado de la capilla. Es como si estuviera en una parroquia, es el párroco. El párroco, exacto. Yo, cuando estuve en el Pereira Rosell, el capellán era yo, y reconocen todos que está encargado en una capilla es el capellán. Así que la falta de conocimiento también. Y reconociendo entonces que el servicio que presta el sacerdote, el capellán, es realmente necesario, porque no solo a los moribundos, sino también a sus familias, a los enfermos, que por cierto, que de eso esta gente no lo entienden, pero tampoco lo practican, así que de eso no saben. Y el odio recalcitrante que muestran estos compatriotas no es el de un Uruguay laico y tolerante, respetuoso de todas las ideas y filosofías del siglo XXI. Raro es que se proteste y se sientan agraviados por una celebración donde participaron voluntariamente, individualmente, integrantes del ejército con sus uniformes, como lo hacen también cuando algún militar se casa, que van con el uniforme militar, él y la Guardia de Honor y los invitados si son militares. Es una forma de presencia.
no es una cosa que lo hacen en la iglesia, lo hicieron porque iban a la iglesia a celebrar la misa por el ejército. Pero no se sienten agraviados ni se desgarran las togas cuando un destacado representante de ese laicismo feroz pide contraer matrimonio en la Iglesia Católica Apostólica Romana, como pasó hace poco tiempo, con alguien que desnotaba, gritaba y peleaba y acusaba a la Iglesia de cuántas maldades hubo en la historia, que pertenece a esta generación, a este grupo de libres pensadores. De eso no dijeron nada. Hay que despertar, estamos en el siglo XXI. También asisten a celebraciones especiales dentro de la Iglesia Católica connotados miembros de la masonería e incluso de las religiones afro, y eso no implica que participen de la fe, sino que se muestra una vez más una saludable convivencia y tolerancia mutua. Queremos un país laico, es verdad, pero no anticlerical. Ya eso lo vivimos hace 100 años atrás. Tolerancia, muchachos, convivencia y coherencia. Teníamos que decirlo. Muy bien. Porque si callamos, otorgamos. Claro que sí. Y es realmente ese concepto de yo soy libre pensador, le falta mucho de pensador, ¿no? ¿Quién es libre, no? No hay libertad más grande que saber dónde están mis dogmas, de saber dónde están las premisas sobre las cuales construyo. Y bueno, la humanidad eso ya lo ha aprendido. Digo, la matemática no se puede construir si no se tiene una serie de axiomas. Realmente cada cual tiene los axiomas que prefiere. La Iglesia Católica tiene muy poquitos, los dogmas son muy poquitos, y uno de ellos que es poco conocido por quienes critican a la Iglesia, pero sí es muy caro a la historia de la Iglesia, es que a Dios, a lo que Dios quiere, se llega por la razón. O sea, la Iglesia siempre... Fe y razón. Siempre tiene que ir junta. Uno de los dogmas es ese. A la fe, el ser humano puede llegar a lo que Dios quiere a través de la razón. Y ese es el gran punto de conversación entre quienes profesan la religión católica y quienes profesan otras religiones. Y es la causa por la cual, entre otras cosas, la Universidad del Uruguay, donde muchos de estos supuestos libres pensadores se formaron, fue fundada por una ley promovida por un sacerdote. Y en el mundo, la universidad en el mundo fue inventada por la Iglesia Católica. Y los países que más avanzan en el mundo, en el momento donde se dieron los primeros pasos en el conocimiento científico, ahí estuvo la Iglesia Católica. Precisamente por esto, fe y razón y apertura. En la Iglesia Católica no hay preconceptos, no hay cosas donde no me pueda meter, siempre y cuando no ofenda a Dios, siempre y cuando no ofenda la razón. Dos cosas que van juntas. Desgraciadamente, durante mucho tiempo se quiso contradecir fe y razón, y durante mucho tiempo, con una ignorancia religiosa obligatoria que se impuso en Uruguay, se hizo una historia negra que no se corresponde. Realmente el conocimiento científico occidental nace de la libertad que dio la Iglesia Católica, si no, miren el mundo. Pero lo que dice Juan Pablo, yo lo había pensado, tienen mucho de libre y poco de pensador, porque realmente los libres pensadores, más o menos no soy profundo en el tema, no me he dedicado, ellos son los que creen que tienen la verdad. Claro. A partir de unos dogmas que no se sabe cuáles son. Son lo que a mí me gusta, entonces lo que hoy siento. Y uno mira la historia de la humanidad, y la humanidad hoy siente de una manera y mañana siente de otra. En una época la gente sentía, los griegos sentían que estaba bien a los niños que tenían algún defecto de nacimiento tirarlo a través de una piedra. Hoy sienten de que está bien matarlo dentro de la panza. Hay otra gente que piensa que no. La gente cambia en lo que va sintiendo. Y hablando de eso, pasa en Argentina, acusan a un médico que salvó a una muchacha y a su hijo de la muerte, lo acusan por evitar un aborto. ¿Cómo se va a ver eso? ¿Sabes lo que pasa, Juan Pablo? Pienso que esto de los libres pensadores, Miguel y Laura también de compartir, terminan siendo ellos los dioses.
Claro. Si está, lo que yo digo es lo que está bien y esta es la verdad. No, y no lo digo en tono de crítica, sino de observación a una postura totalmente errónea. Sos muy generoso vos. Sí. No criticás. No, pero con todo amor y con todo cariño y con todo pero respeto. es un reconocimiento de una situación. Pero miren el mundo, miren la historia, seguro. Miren la matemática, miren cómo se construye cualquier cosa. Nada se construye si no partimos de ciertas premisas. Y la Iglesia Católica, empiecen a estudiarla y van a ver que las premisas son muy poquitas y muy claras, muy expuestas. Todos las sabemos. Entonces, cuando todos sabemos en qué creemos, bueno, y si alguien quiere creer en otro modelo, que crea en otro modelo, pero que no me venga a acusar, ni acusar de irracional, porque realmente una de las crisis que está viviendo Occidente hoy es la crisis de la razón. Pero la que vos dijiste también es muy importante. Juan Pablo II lo dice: la fe no agravia a la razón. Al contrario, la ilumina y la orienta. Sobre eso Benedicto habló y escribió mucho sobre ese tema. Es dogma de fe. Si va contra la razón, no va a favor de la fe. Seguro. Bueno, justamente hoy, 26 de mayo, se hace fecha de la fundación de la Biblioteca Nacional. Y escribió en las redes el doctor Daniel Radeo sobre... Búsquenlo, que van a ver que está muy bueno. ¿Quién fundó la Biblioteca Nacional? Alguien que tiene un monumento, pero que nunca fue inaugurado ese monumento, porque no quisieron inaugurar, que fue, ¿dónde está el monumento? El monumento a Larrañaga, claro, el presbítero, claro, que dice Larrañaga, no dice quién era, claro, pero nunca fue inaugurado oficialmente. Lo hizo el escultor, lo pusieron ahí y nunca lo inauguraron. Otra cosa más, Larrañaga es considerado uno de los sabios. Exactamente. Porque que no simplemente fue un sacerdote, sino de una cultura y una preparación. Y este artículo dice de Radio, dice que cómo osó, en forma irónica, cómo osó, tuvo la osadía Larrañaga de violar la laicidad, que todavía no había nacido la patria, de violar la laicidad, que cómo iba a hacer eso, y cómo ahora todavía se sigue utilizando esa biblioteca. Bueno, hace toda una, que en forma muy irónica como escribe él, pero que tiene toda la razón. Bueno, fíjate y que se desconoce también, ahí dice ahí en ese artículo, se desconoce todo el aporte que la Iglesia hizo a la patria. Y el fundamento, que sean los orientales tan ilustrados como valientes. Quiere decir que la educación siempre ha tenido un primer plano y una relevancia fundamental. Y no como le gusta decir al cardenal, la Iglesia fue la partera de la patria. Seguro. No, pero me parece que no exageramos nada si decir que estamos viviendo una crisis educacional. Claro, y una crisis de valores. Y parte de la crisis de valores, también. Parte de la crisis de valores y de razón de Occidente está en el desconocimiento de ese rol de la Iglesia Católica, de ese rol aportando al pensamiento. ¿Vamos a los santos de la semana? Vamos a los santos. El 26 de mayo es la fiesta de San Felipe Neri, un santo que nació en Florencia, Italia, era de una familia muy rica, pero en determinado momento se decidió a alejarse de la casa familiar donde vivía con su tío y se fue a Roma llevando la ropa que tenía puesta, donde por inspiración de Dios se dedicó a enseñar catecismo a la gente pobre. Desde la mañana a la noche ejercía esta tarea, después atendía enfermos en los hospitales y llevaba grupos a las iglesias a rezar y meditar. Y en la noche se retiraba solo a orar a algún sitio en total soledad. Fundó en 1458 una cofradía para socorrer a los pobres y el Hospital de la Santísima Trinidad y los Peregrinos. Fue ordenado sacerdote en 1551 y recibió el don de saber confesar muy bien. Leía en las conciencias los pecados más ocultos y obtenía conversiones impresionantes. También fundó además otra comunidad religiosa llamada los Padres Oratorios o Filipenses y es el patrono de Roma y de Italia. El 26 de mayo es la fiesta también de otro santo europeo, San Agustín de Canterbury. Fue considerado uno de los más grandes evangelizadores
junto a San Patricio en Irlanda y San Bonifacio en Alemania, dentro de Europa. Dirigió la evangelización de Inglaterra. Lo envió el Papa San Gregorio Magno para convertir a los paganos sajones y le dio 2 directivas. Primero, no destruir los templos de los paganos, sino convertirlos en templos cristianos. Y segundo, no acabar con todas las fiestas de los paganos, sino convertirlas en fiestas cristianas. El santo cumplió esto al pie de la letra y fue nombrado luego por el Papa jefe de la Iglesia Católica de Inglaterra. El 28 de mayo es la fiesta de San Guillermo de Gelona, un conde de Toulouse, Francia, que luego fue nombrado también duque por Carlomagno. Este noble se destacó por formar un ejército con grandes sacrificios que detuvo la ola invasora de los musulmanes en Europa. No hubo muchos príncipes y caballeros que acompañaron a Guillermo porque creyeron que estas fuerzas estaban destinadas al fracaso, pero él confiaba en la ayuda de Dios y supo animar a sus tropas con tal fervor que los árabes tuvieron que retirarse. Y las crónicas prueban que además Guillermo con su ejército ayudó a los católicos de España y cooperó en la reconquista de Barcelona. Cuando regresó a su patria, dijo a Carlomagno que quería darle grandes recompensas: no quiero honores, ya que nada más cumplí con mi deber. Como los árabes han sido definitivamente rechazados de nuestras tierras, quiero ponerme ahora la armadura de Dios, y se retiró a la vida conventual. Y por último, el 30 de mayo, esta semana, es la fiesta de una santa muy conocida, Santa Juana de Arco, una muchachita muy jovencita que no había aprendido a leer ni escribir. Cuando ella era joven, a los 14 años, su patria, Francia, estaba en una situación muy complicada, invadida por los ingleses. Comenzó a ver al arcángel San Miguel, a Santa Catalina, a Santa Margarita, que le decían: tú debes salvar a la nación y al rey. Cuando fue a hablar de esto a las autoridades, no le creyeron, pero luego la niña profetizó una derrota y el rey la llamó. No quedaba entonces más que una ciudad importante por caer en manos de los ingleses. Esta ciudad era Orleans, y el rey Carlos y sus militares creían perdida la guerra, pero nombraron a Juana al frente de 10.000 hombres que lucharon como héroes y liberaron Orleans. Luego se dirigieron a varias otras ciudades y las liberaron también. ¿Y qué pasó con Juana? La historia es muy conocida. Vino luego la envidia, empezaron los enemigos, pasó por una época de sufrimiento y traiciones. Los ingleses la hicieron prisionera, ella mantuvo la fe a pesar de estar en la cárcel. Sus enemigos la acusaron de brujería, apeló al Papa en Roma, pero el tribunal, compuesto por enemigos de esta santa, la sentenciaron a ser quemada viva. Juana murió rezando y pronunciando por 3 veces el nombre de Jesús. Tenía solo 19 años cuando pasó esto. Varios volvieron a sus casas diciendo: hoy hemos quemado una santa. 23 años más tarde, su madre y sus hermanos pidieron que se reabriera aquel juicio, y el Papa Calixto III nombró una comisión de juristas que declararon que la sentencia de Juana fue una injusticia. El rey de Francia la declaró inocente y el Papa Benedicto XV la proclamó santa. Y el 31 la visitación de María a su prima Isabel, también una fiesta mariana dentro de la iglesia en este mes de mayo que culminamos. ¿Vamos a las Paulinas? Este espacio es una presentación de Librería Paulinas, un centro al servicio del Evangelio y la cultura, donde encontrarás material de formación humana y cristiana, pastoral, litúrgica para todos los niveles. Librería Paulinas, Colonia 1311, Casi Yaguarón. Teléfono 968-20. Queremos hacerle una invitación, las hermanas Paulinas y la Asociación Civil Con los Brazos Abiertos organiza e invita para el día 7 de junio a las 18:30, puntuales en lo posible, en el espacio cultural de la Librería Paulinas, que está en Colonia ahí. Entre Ejido y Yaguarón. 1311, Colonia 1311. La presentación del libro de la doctora Graciela Figueiredo sobre medicina anti-envejecimiento,
obesidad y varices. Interesante, ella es una especialista no solo en la parte de, se le dice, a ver doctor, de las varices, Bueno, especialista en problemas, vamos a decir así, de varices circulatorios, exactamente. Además tiene un posgrado en medicina familiar, ha hecho investigaciones y bueno, va a presentar este libro, pero también a tener una forma de compartir taller, un tipo taller para poder interactuar con la doctora y los que participen de este evento. Así que invitados para el 7 de junio a las 18:30, organiza las Hermanas de las Librerías Paulinas y la Asociación Civil Con los Brazos Abiertos. Viene la Magdalena por el sendero, hay una tumba abierta, un jardinero, alguien dice su nombre, la Magdalena, siente que se termina. Presentó Óptica La Mesón. En sus 90 años ofrece una amplia variedad de lupas con un 20% de descuento. En las ciudades es frecuente el abandono de ancianos y enfermos. ¿Podemos ignorarlo? Nuestras ciudades deberían caracterizarse sobre todo por la solidaridad, que no consiste únicamente en dar al necesitado, sino en ser responsables los unos de los otros y generar una cultura del encuentro. ¿Me acompañas en mi petición para que los ancianos, marginados y las personas solitarias encuentren incluso en las grandes ciudades oportunidades de encuentro y solidaridad? ¿Estás enfermo? ¿Sabes que hay un sacramento que se llama unción de los enfermos? Si necesitas ayuda, acude a la parroquia más cercana. Este espacio es presentado por... Si tenés entre 18 y 20 años y no sos socio FONASA, en Círculo Católico, por solo 800 pesos al mes, podés tener la mejor mutualista con los mejores beneficios. Conocé las condiciones en circulocatólico.com.uy, en nuestras redes sociales o llamando al 1870. Círculo Católico, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. En este espacio que auspicia el Círculo Católico, una sola información más. El Círculo, en el mes de abril, en el Círculo Católico nacieron 111 niños. 87 niños nacieron en el Sanatorio Juan Pablo II, 12 niños en el Sanatorio de Juan Lacase y 10 niños en la ciudad del sanatorio que tiene el Círculo Católico en Cardona. Queremos compartir estos datos porque como siempre estamos compartiendo enfermedades o fallecimientos, bueno, también decir que en el Círculo Católico en el mes de abril nacieron 111 niños. Bienvenidos. Bienvenidos a la vida. Verdaderamente cada niño que nace es una sonrisa de Dios y es un canto a la vida. Decime una cosa, ¿qué es el pudor? Bueno, linda pregunta, ¿no? ¿Existe todavía el pudor? Existe, sí. Vos sabés que motivado por, como siempre estamos, en la defensa de la dignidad humana, que por ser hijos de Dios todos tenemos una dignidad intangible, decimos que el pudor es defensa de la dignidad de la persona. Y hablar del pudor hoy significa tal vez
en entrar en un tema, como lo decías tú hoy, de contracorriente, porque es una palabra que ha perdido cotización. Si vamos a la bolsa de valores, el pudor yo creo que casi ni se conoce. Pero el pudor, en primer lugar, tenemos que decir que es un sentimiento natural. Cuidado con esto. No es una imposición que nos viene desde afuera. Es un sentimiento natural puesto sabiamente por el Creador, para que lo convirtamos perfeccionándolo en virtud, es decir, en poder, fuerza que perfecciona, protege y libera todo lo noble de nuestro ser personal. Por lo tanto, el pudor es una virtud que nos ayuda a lo que acabamos de decir. Y el menosprecio del pudor en una sociedad es una señal de corrupción profunda. Porque el ser humano está compuesto por una realidad dual, pero que no es una dualidad. Y en este juego de palabras queda muy claro lo que somos. Somos cuerpo y espíritu. Y el pudor protege nuestro cuerpo y protege también nuestro espíritu. Va directamente vinculado al comportamiento de nuestra intimidad. Y cuando nosotros decimos intimidad, estamos hablando de lo que es la persona. Intimidad significa algo muy valioso. Y yo creo, amables oyentes, que cualquiera lo comprende y lo siente así. Nosotros nuestra intimidad no la decimos públicamente en cualquier lugar y menos a cualquier persona. Y desde el punto de vista físico, y acá no nos estamos temiendo de que haya de repente una procacidad en el comportamiento físico con nuestro cuerpo, el pudor también nos ayuda a salvaguardar nuestra formación. Hay que cuidar a todo aquello que nosotros estamos formando. Por eso vale mucho para la juventud, pero no como una actitud de represión, no que no hagas esto, no hagas aquello, tenés cuidado con esto, sino como un valor altamente positivo, y lo reitero, que vuelve a servirnos para cuidar nuestra personalidad aún no formada. Por lo tanto, lo que decimos que hay que salvar el orden natural y la pureza del sexo si se quiere salvar la civilización. Y reitero, no confundir solamente pureza del sexo con lo que puede hacer la genitalidad. El ser humano es un ser sexuado, que por eso la persona humana es igual a sexualidad humana. Y agregar, que esto me parece que es claro, pero no siempre se toma en cuenta, que el único ser capaz y posible, y lo hace, de patología sexual, es el ser humano. ¿Por qué? Porque en el ser humano la sexualidad expresa a la persona. Y quiero que quede clara la diferencia de que dentro de la persona está la sexualidad que engloba todo nuestro ser, y dentro de ella se incluye, digamos, la genitalidad, que como todos sabemos aparece en una etapa determinada de nuestra existencia y puede desaparecer nuestra actividad antes de nosotros caducar nuestra vida. Pero nuestra sexualidad está presente desde el instante de la concepción. Cuando se forma un nuevo ser, el óvulo y el espermatozoide se unen, ahí ya queda determinado lo que se llama científicamente el sexo cromosómico. Es decir, ya se son varón o mujer, que luego iremos desarrollando en nuestra existencia. La esencia del pudor, ¿qué podemos decir? El pudor es un sentimiento natural, sabiamente puesto por el Creador en nuestra naturaleza para que lo convirtamos, perfeccionándolo, como decíamos recién, en virtud. Es decir, poder, fuerza que perfecciona, protege y libera lo bueno de nuestro cuerpo. Me parece que acá, lo reitero, por eso lo leí nuevamente, cuidar de no confundir pudor con represión, que es lo que muchas veces se dice. Hubo una corriente, hace unos 50, 60 años ya por Francia, que decía, prohibido prohibir. No, señores, no se prohíbe, se estimula
un comportamiento en función de valores positivos. Eso aclara muy bien. Y hay que cuidar tanto el aspecto físico como espiritual. Cuando recordamos la Anunciación, María, cuando sale después de que el ángel le anuncia que va a ser la Madre de Dios, a comunicarle ¿a quién? A su prima Santa Isabel. Es decir, hay un pudor físico, pero hay un pudor también espiritual. Nosotros no comentamos nuestros problemas con cualquiera, con aquellas personas que nos sentimos vinculados, sea por lazos sanguíneos, pero por sobre todo por lazos espirituales y por sobre todo con confianza, valor que hoy está faltando mucho en la sociedad, y de ahí lo negativo que son las relaciones sociales. Cuando falta la confianza, se pierde también la comunicación. Y el cuerpo humano tiene esa realidad, es un espíritu encarnado. Por eso de esa unidad que hablábamos al principio es que deriva en la necesidad de el pudor. Y el pudor consiste también en el tratamiento que hacemos de nosotros mismos, en nuestra intimidad y para los demás. Por eso la vestimenta, el vocabulario, los gestos tienen una connotación social importantísima, no porque tengamos miedo, sino porque expresan, vuelvo a reiterar, lo que es nuestro ser, lo que es nuestro espíritu. Es explicable que cuando el hombre se materializa y cifra toda su filosofía en el comamos y bebamos, que mañana moriremos, es una negación de la espiritualidad del alma, de la existencia de un Dios personal. Entonces es carne en el sentido bruto de la visión. Es lo que sucede en el ambiente en que hoy nos movemos. El pudor se combate como si se tratara de una represión patológica del impulso sexual. No es una represión patológica, sino que es el cultivo de un valor para que mañana nosotros, ya maduros, ya responsables, podamos hacer en una elección matrimonial, en el compartir nuestra vida con otro o con otra, es decir, hombre y mujer, ser responsable de eso. Por eso, cuando hablamos del pudor, inevitablemente sentimos la necesidad de dirigirnos, en primer lugar, a los jóvenes que están pasando esa etapa tan vulnerable, tan proclive a sentirse modificados y yo diría a ser alienados por una moda que parecería que los libera cuando justamente los oprime, los desnaturaliza. Y a los padres, que no tengamos miedo, y a los adultos, a los profesores, de cultivar la virtud del pudor en nuestros hijos, en nuestros alumnos. Pero, primeramente, tenemos que empezar por cultivarla en nosotros. Es decir, es un llamado a nuestra responsabilidad. Es un llamado a que nosotros seamos conscientes del valor de nuestro ser humano, cuerpo y espíritu. Y ya finalizando, digamos algo que es fundamental. Allí donde hay intimidad surge el pudor, pues de por sí la intimidad se recata, se reserva, se oculta en su propio misterio, que al pasar a ser cosa de dominio público se pierde lo íntimo que equivale a la persona. Es decir, intimidad que no es restricción, intimidad que no es egocentrismo, sino que intimidad que es valor de lo esencial, de lo que más nos importa. Por eso, cuando nosotros estamos en intimidad, es cuando más resalta nuestra dignidad, nuestra necesidad de conservar ese don que significa la vida en su mayor estado de pureza. Y no estamos hablando de un estado de pureza angelical, sino un estado de pureza donde los valores naturales que están inscritos en nuestro propio ser, en nuestra propia naturaleza, inscritos por Dios, los pongamos en práctica frente a todas las circunstancias de la vida.
daría para mucho, y no sé si ustedes, compañeros, quieren hacer alguna acotación de lo que hemos dicho, con mucho gusto, porque me parece que es un tema que abarca a toda la sociedad. Yo haría una encuesta a la salida de los liceos o de las facultades, si conocen la palabra pudor. A ver, ¿cuál es el significado? Creo que muchos jóvenes, y no tan jóvenes, quedarían, es una palabra en desuso, algo que ya pasó o que está fuera de moda. Mirá, yo creo, Miguel, que sin hacer encuesta, vayamos a nuestro ambiente familiar, me refiero no solamente familia sanguínea, sino el ambiente en el cual nos movemos, jóvenes de 16, 17, 18 años, o 20, tal vez un poco más, pintar ¿qué es pudor? Espera, esa palabra... Nahuel, ¿qué es pudor? Me suena, pero realmente no sé lo que pasa. Y ustedes, Laura y Juan Pablo, que en estos momentos están acá junto a nosotros, que tienen hijos, saben también muy bien cómo transmitir el esfuerzo que significa cultivar ese valor en una sociedad que lo que busca es destruirlo. Claro, lo que hay a favor es una intuición natural en el hombre de que por ahí va algo, ¿no? De que ahí hay valor. Y esa intuición natural, tarde o temprano aparece, y el tema es alentarla y hacer que la gente entienda lo que tiene que decir. Para ser feliz. Una cosa que me faltó decir cuando ejercía la pediatría, sí, cuando iba a examinar el abdomen, o incluso a veces bajaba al aparato genital, por sobre todo en los niños, que uno palpa si los testículos están bien así, con 4 o 5 años, no más, las niñas o los varones pedían que se fuera el hermano de la pieza. Sí, sí. Hay una intuición. Es lo que hicimos al principio, es un valor natural. No, eso lo vivimos siempre. Bueno, no está haciendo seña, Nahuel, que bueno, estamos... así que aprovechamos lo que pasa es que es un tema que da para mucho. De agradecer, como siempre, la atención de la apertura de las puertas de vuestra casa, de vuestro corazón. Agradecer a Nahuel su colaboración de los controles técnicos. Le decimos con todo cariño hasta el próximo domingo, Dios mediante. Y una cosita, pudor cuando uno está internado en el CTI. Bueno, que ahí se viola el pudor ya que tocaste paciente. ese tema, el profesor Achar, que fue nuestro primer presidente de los médicos católicos, y hablaba cómo se le violaba el pudor a los enfermos del CTI. Él tenía un cuñado sacerdote y entonces, estando allí expuesto, todo su cuerpo a la vista. Vamos a seguir hablando de ese tema que es importante, sobre todo en el CTI. Laura. Bueno, feliz domingo para todos, que tengan una semana plena de bendiciones. Feliz domingo para todos, abríguense y vayan a misa. Este espacio fue presentado por... En Círculo Católico, seguimos creando planes que se adaptan a vos. Si tenés entre 21 y 24 años y no sos socio FONASA, en Círculo Católico, por solo 1.200 pesos al mes, podés tener la mejor mutualista con los mejores beneficios. Conocé las condiciones en circulocatólico.com.uy, en nuestras redes sociales o llamando al 1870. Círculo Católico, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica.